Muy buenos días. Ahí estoy sin gorra. Me mandé a peluquear bajitico porque me estaba haciendo un remedio para la caspa. Entonces me tocó quitarme todo el pelo. Pero no me avergüenzo porque es para curarme y porque voy a leer la palabra de Dios y es mejor leerla sin la gorra. Quiero que me perdonen porque algunos videos hice con gorra porque me da como pena, pero no debo de sentir pena porque es la palabra de Dios que estoy comunicando. Bueno, buenos días mis hermanos. Mira, aquí vamos a seguir hablando de que Jesús es la Pascua y ahí nos dice también que Jesús es el templo. El cuerpo de Jesús es el templo de Dios, o sea, la casa de Dios. El cuerpo de Jesús es el cuerpo de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces, nos envía a Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Estamos escudriñando el Evangelio de San Juan. Dice, cuando llegue el mes de abril, cumplan con la celebración de la Pascua en honor del Señor, su Dios, porque fue en una noche de ese mes cuando el Señor, su Dios, lo sacó de Egipto. Ahí nos está hablando claramente que Jesucristo era la Pascua. Jesucristo era la Pascua. Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consume el celo por tu casa. Ahí fue cuando Jesús sacó a la gente del templo a Chuco. Después nos envía a Salmos capítulo 69, versículo 9. Dice lo mismo de Juan capítulo 2, 17. Dice, me consume el celo por tu casa. En mí recaído las ofensas de los que te insultaban. Es por medio del cuerpo de Jesús cayeron las ofensas de todos aquellos que lo insultaban, de todas nuestras malas palabras, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de la mentira, de la envidia, del rencor, de la avaricia, del chisme. De todas esas cosas recayeron en Jesús, porque mucha gente tenía malos pensamientos sobre Él, mucha gente hablaba chisme de Él. Todo recayó, todos nuestros pecados recayeron al cuerpo de Jesús, no a su espíritu, al cuerpo de Jesús, porque tenía que destruir ese templo y en 3 días levantarlo para purificarnos de nuestros pecados. Después nos envía a Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, Jesús le contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Vamos a ver si el templo, si el cuerpo de Dios, si el cuerpo de Cristo era el cuerpo de Dios o no. Si dice que el cuerpo de Dios, si el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Dios, es porque Jesucristo era Dios. Nos envía a Mateo capítulo 26, versículo 61. Espérese. Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús le contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Mateo capítulo 16, capítulo 26. Si no es 16, es 26, por ahí está. Porque ahí me quedo como mal, creo que es 26. 61. Dice, que afirmaron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantarlo en 3 días. Yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantarlo en 3 días. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Será que estaba hablando del templo que hicieron los hombres
con bloques o con piedra. No, estaba hablando de su cuerpo. Yo puedo destruir el templo de Dios y volverla a levantar en 3 días. ¿Sí ve? O sea, está hablando que el cuerpo de Jesús es el templo de Dios, o es el cuerpo de Dios. ¿Sí ve? Ahí no está hablando claramente que Jesús era Dios. Mateo capítulo 27, versículo 40. Y diciendo, tú ibas a derribar el templo y reconstruir en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Mire que la gente lo insultaba, pero la gente también afirmaba, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Mire que aquí afirman otros. Marcos capítulo 14, versículo 58. Dice, nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré a otro, no hecho por los hombres. No hecho por los hombres. Aquí estaba diciendo el Señor que iba a levantar su cuerpo, para que no fuera hecho por carne humana, porque el principio él se formó de la carne humana. Él tenía que destruir la humanidad, tenía que destruir lo engendrado por lo humano, porque lo humano traía era pura contaminación, y él tenía que destruir eso humano para sepultar todos nuestros pecados. Él sepultó todos nuestros pecados en la muerte. Al resucitar, resucitó con un cuerpo glorioso, y por eso él dice, nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré a otro, no hecho por los hombres. Cuando él resucitó, ya no fue hecho por los hombres, fue hecho por Dios. Ya con un cuerpo espiritual, ya no era un cuerpo material, porque Jesús tenía un cuerpo material. ¿Por qué un cuerpo material? Porque se engendró en una mujer basada a la ley de Moisés, y tomó carne de esa misma ley, para destruir la ley imperfecta, para traer la ley perfecta. Marcos capítulo 15, versículo 29. Los que pasaban lo insultaban, y meneando la cabeza, tú que derribas el templo y en 3 días vuelves a levantarlo. Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 7. Jesús les dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire que hasta mismo Jesús nació de nuevo para ser Dios. Para ser Dios. Jesús mismo nació de nuevo al resucitar, y nació con un cuerpo espiritual. Muchos me dirán, Álvaro, pero es que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús, no quedó en la tierra. No quedó en la tierra, pero el pecado sí. El pecado que cargó con nosotros, el pecado que Él cargó por nosotros, por causa de nosotros, ese sí quedó en la tierra. Ese sí quedó sepultado. Porque la Sagrada Escritura dice en uno de los libros de Pablo, dice que cuando nosotros nos bautizamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, somos sepultados. Somos sepultados. Sepultamos todo nuestro pecado, queda sepultado, y salimos siendo unas personas nuevas. Versículo 4. Nicodemo le preguntó,
¿Y cómo uno nace cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Un sacerdote aquí mismo, que era maestro de la ley, le hizo esa pregunta a Jesús, porque él no tenía el entendimiento abierto y no sabía qué era nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo es nacer del Espíritu, nacer de la palabra de Dios. Nacer de la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando nació de nuevo en la palabra de Dios, por eso Jesús se llama, el nombre de Jesús es la palabra de Dios. De cuando él nació de nuevo, fue a reunirse en el trono del Padre. Entonces, por eso es que Jesús es la verdad, la vida y el camino. No hay ningún otro. Es el único que intercede entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres no intercede ninguna persona que haya muerto. Ninguna persona. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro. Ninguna persona intercede. Ninguna, porque Dios Jesús no lo dijo. Nosotros hemos de creer en la palabra de Dios. Ninguna persona. Nadie intercede por nosotros, sino solamente Jesús. ¿Por qué digo que Jesús? Porque Jesús fue el único hombre que resucitó. Fue el único hombre que hay en la Biblia que resucitó. Muchos dicen que otros resucitaron. Mentiras, ninguno resucitó. El único que resucitó fue Jesús. Fue el único que resucitó para traernos vida a nosotros, Y es el único intercedor entre Dios y los hombres. Lo dice la palabra, no lo dice Álvaro. Versículo 5. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea que aquí nos está hablando que si nosotros no nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, no podemos nacer de nuevo. Tenemos que ser bautizados en el agua y en el Espíritu. No podemos nacer de nuevo. Versículo 6. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Y el Espíritu qué da? Vida. El Espíritu enseña la verdad. El Espíritu nos enseña a vivir de modo con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 23. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Por la resurrección de Jesucristo, esto nos da una esperanza viva. ¿Ve? Nosotros somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Nos da una esperanza viva que Dios vive. Que Dios vive por medio de Jesucristo. Dios vive por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, Dios no viviera, ni tuviéramos nosotros salvación. Pero Él resucitó para que así como Él resucitó, resucitarnos a nosotros también por medio de Jesucristo. Es por medio de Él que nos va a resucitar. Con el mismo poder que utilizó para resucitar a Jesucristo, con ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Versículo 4. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, lo cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a recibir en el cielo? Por un lado, la Sagrada Escritura dice que vamos a recibir un hombre nuevo, que solamente la persona que lo va a recibir
lo conoce. Otra parte vamos a recibir la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Si realmente estamos aquí en la tierra, esforzándonos por hacer lo que a Dios le agrada y dejándonos guiar por su Espíritu. Versículo 5. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder, y para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Vamos a recibir el perdón y vamos a recibir la salvación de Dios. Eso es lo que vamos nosotros a recibir en el nombre de Jesucristo. Versículo 6. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, y aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Nosotros vamos a pasar por muchas pruebas, lo digo yo, que pasé por muchas pruebas, y aún todavía las sigo pasando. Pero le pido a Dios porque es el que puede, el único, ayudarnos, que me deje llegar hasta el final del camino, que me deje llegar triunfante, que Él sea mi gloria, que su Espíritu me proteja del mal, que su Espíritu me proteja de malos pensamientos, de las miradas extranjeras deseadas, de las malas palabras, de los malos deseos, de la duda, del temor, del miedo, de la pereza, de la envidia, del rencor, de la avaricia. Que la sangre de Él nos cubra con su poder y nos libre de todo mal, y que nos permita llegar hasta la carrera final, que nos permita salir gloriosos de nuestras pruebas. Que sea su Espíritu que nos ayude, que se acuerde el Señor lo que le dijo a un rey cuando le mandó a decir por medio de un profeta: vaya, dígale al rey que no es su caballería, que no es su fuerza la que le va a dar su victoria, sino soy yo, el Señor, quien hace todo y lo puede todo, quien le va a dar su victoria. Por eso el profeta David dijo: Señor, tú eres mi gloria, porque era el Señor quien le daba la victoria a David. La misma palabra digo yo: Señor, tú eres mi gloria, porque tú eres mi protección, porque tú eres mi salvación. No tengo otro refugio, no tengo otro templo a quien adorar. Adoro el templo de Dios, que es Jesucristo. Lo adoro, lo bendigo y le doy gracias. Que todos alaben y bendigan el nombre de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Que lo alaben y lo bendigan por siempre. Amén. Hermanos, aquí nos quedamos. Vamos a dejar por el día de hoy así. Quedamos en el versículo 7. Dios me lo bendiga.